Para el día de hoy tenemos, sin duda alguna, el tema, el primer militarismo, ¿verdad? Primer militarismo, segunda parte. A ver, seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que también conocemos como la era del guano, ¿no? Porque si bien es cierto el título es primer militarismo, segunda parte, debemos aclarar que a esta etapa también se le conoce mejor como la era del guano, ¿sí o no? Y tiene sentido, profesor, porque vamos a hablar de Ramón Castilla, vamos a dar qué etapa en la cual se empezó a vender este recurso, que el guano, profesor, el guano en las islas es un recurso relacionado a las aves, profesor. Mira, acá está. Tú sabes que las aves en esa zona se conocen como el ave guanay, ¿no? El ave guanay y también el ave piquero, pero eso va a ser la clase de hoy día. El personaje más importante, el más representativo de esta etapa, ¿quién es? A ver, sin duda alguna, Ramón Castilla, ¿sí o no? Ramón Castilla. Y aquí hay unos personajes, los vemos bien elegantes, de hecho son aristócratas, y todo indica pues que son personas que se han hecho ricas. ¿Bajo qué sistema? Vamos a ver, no se preocupe, que de eso vamos a hablar hoy día. Todo esto es la parte introductoria. Esta es una foto de una estampilla relacionado al primer ferrocarril del Perú. Bien, entonces, ¿qué más vamos a ver? Mira, los migrantes chinos. Acá está. La ley de inmigración china. ¿En qué gobierno llegaron y por qué llegaron? Esa es la pregunta. Que en el Perú no había suficientes trabajadores, en el Perú había población andina, los campesinos, había esclavos todavía había esclavos, descendientes de africanos, y entonces, ¿por qué trajeron chinitos? Profe, porque era mano de obra barata. Cuidado, no exactamente así, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Y acá tenemos al señor José Rufino Echenique. Hoy la clase en primer militarismo 2 abarca toda la era del guano. Entonces comenzamos. La era del guano. Primero, ¿el guano qué cosa es? Es un fertilizante natural rico en nitratos. Se usa como fertilizante en la agricultura, ¿no? O como abono, profe, ya en la agricultura. En Europa estaban en su segunda revolución agraria, o sea, textiles, tejidos, ¿ya? El algodón, pues el algodón. Sobre todo Inglaterra, ¿no? Necesitaba bastante lo que es el algodón. Entonces sus tierras tenían que estar bien fertilizadas. Muchas de estas islas guaneras se ubicaban en Chincha, ¿no? Ahí tienes una fotografía, ¿no? Las aves guaneras te comenté, ¿no? Eso uno dice, ¿por qué guano? Por el ave guanay, el ave se llama guanay. Y otra ave de las islas de Chincha es el piquero, ¿ya? El piquero. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿no? Imagine esta situación, que alguien le quiera comprar, o sea, estamos imaginando, que alguien nos quiera comprar el excremento de estas aves, que se había acumulado durante miles de años, ¿entiendes? Se había acumulado durante miles de años. Entonces estamos hablando no de unas cuantas toneladas, sino de millones de toneladas. Durante 1000 años se había acumulado. Ahora resulta que en Europa, sobre todo en Inglaterra, sus tierras agrícolas necesitaban abono o fertilizante, pero lo natural siempre ha sido mejor que lo artificial. Aunque algunos dicen, pero lo artificial es más práctico. Bueno, pero a veces lo natural siempre es más requerido. Ahora, en ese sentido, ya entramos al primer gobierno de Ramón Castilla. Pues. Ramón Castilla, el personaje que estamos ahora viendo, este personaje va a ser el presidente más importante de esta etapa. ¿De acuerdo? Una de las cosas que Castilla va a establecer, porque va a haber dinero por la venta del guano, es el primer presupuesto de la República. Un presupuesto te permite ordenar tu economía.
porque te permite determinar cuánto tienes de ingresos y cuánto tienes de egresos, o sea, gastos. Y algo elemental, amigo, algo elemental es que tus gastos no deben superar a tus ingresos. Pues imagínate que tú ganas 100 y gastas 150. ¿Qué significa eso? Que estás en pierde, ¿sí o no? Entonces, el Perú el Perú debía tener definitivamente un control de sus ingresos. Pero ¿qué le va a permitir al Perú hacer eso? El hecho de que ahora había la venta del guano, pues. Con la venta del guano los ingresos del Perú se van a incrementar, ¿sí o no? Por eso Ramón Castilla pagó la deuda externa, no canceló, no, pero Perú pagó. Un joven podría preguntarse, profe, disculpe, ¿a quién le debíamos? Si se supone que Perú recién no, ya tenía como 20 años de independiente. Uno de los países que prestó para la guerra de independencia fue Inglaterra, pero también colaboró con el Perú, Argentina, Chile. De hecho, ahora, aparte de eso, Perú tenía una deuda de independencia con España, que Perú tenía que pagar, pero profe, no es justo. Bueno, mira, amigo, tal vez eso lo podamos discutir, pero que Perú tenía esa deuda, la tenía, porque Perú lo firmó en la capitulación de Ayacucho. También aprobó la ley de consolidación, que es el pago de deuda interna. Atención con esto, deuda interna. Resulta que durante la guerra de independencia, muchos peruanos se vieron afectados por esta guerra. Ejemplo, tú sabes que hubo confiscación de bienes, ¿no? Se confiscó. Confiscar significa quitar. A los nobles que tenían mucha riqueza, se cuenta que Simón Bolívar ordenó que vayan a sus casas y las cosas de valor sean decomisadas. Profe, pero no me parece justo. Mira, Simón Bolívar argumentó que eso se iba a usar para financiar la guerra de independencia y que a esas personas se les iba a pagar, se les iba a indemnizar cuando el Perú esté en mejores condiciones. Entonces, para eso es la ley de consolidación, para pagarle o indemnizarle a todos los que fueron afectados por la guerra de independencia. Pero también hubo el caso de gente, nobles, que prestaron voluntariamente, prestaron y dijeron, pues algún día el Perú me pagará, algún día Perú. Y ese momento llegó. Gracias a la venta del guano, Perú tenía dinero, ¿te das cuenta? Además, Castilla aprobó la ley de consignaciones. ¿Qué es una consignación, joven? ¿Qué entiende usted por consignación? Consignación, en realidad, dicho en términos sencillos, es venta por una comisión. Imagínese que, por dar un ejemplo, ¿no? A veces ha ocurrido, solo es un ejemplo, que imagínate la jovencita va a estudiar al instituto, universidad, academia, y lleva el catálogo, el catálogo de ciertos productos de belleza que usan las damas, y le muestra el catálogo a sus amigas, ¿no? Le dice, mira acá, ¿qué te parece, no? Sus amigas dicen, ya, pues entonces te puedo pedir, dicen, ¿no? Y compran, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa? De repente la jovencita solamente está llevando el catálogo de su señora madre o de su tía, ¿no? Que le dice, mira, por cada producto que tú vendas, te voy a dar tu propina, o sea, tu comisión. ¿Sí o no? Entonces la persona que hace eso intenta vender ese producto, ¿no? Y lo único que va a hacer es ganarse su comisión. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, el gobierno peruano o el Estado peruano permitía que vendedores particulares o nacionales o extranjeros vendan el guano al extranjero, pero por una comisión. ¿De acuerdo? Esas son las consignaciones. La venta del guano por una comisión de venta. A estos vendedores del guano se les va a llamar consignatarios. Y el Perú va a firmar un contrato con una empresa conocida como Jix e Hijos. Se conoce como el contrato Jix. Pero vuelvo a repetir, el gobierno peruano permitió
que vendedores nacionales o extranjeros puedan vender el guano. O sea, el dueño es el Estado, el dueño es el Estado, pero te permite que tú vendas el guano y tú te ganas tu comisión. Eso se llama consignatarios, ¿de acuerdo? Ya, sigamos. Alguien la escribe. Ya, otro detalle es la construcción del ferrocarril Lima-Callao. Como tú comprenderás, Castilla tenía dinero por la venta del guano y podía hacer obras públicas. Así que el primer ferrocarril de nuestra historia es el ferrocarril Lima-Callao. También implementó una política educativa, ¿no? El reglamento de instrucción pública. Y aquí viene el detalle con respecto a los chinitos que te comenté en la parte introductoria. ¿Por qué tenían que venir chinitos al Perú si acá en el Perú había bastantes campesinos peruanos y también descendientes de africanos esclavos, que en este momento ya eran peruanos, ¿no? Afroperuanos en todo caso, claro. Entonces la respuesta más sencilla sería, profe, porque era mano de obra barata. Ya puede ser, pero mi pregunta es, ¿había falta de trabajadores? Vamos a analizar este punto. Primero, ¿por qué tuvieron que venirse los chinitos? A ver, cuando uno se muda a otro país, es con la esperanza de conseguir un mejor trabajo o mejorar su situación económica, ¿no te parece? Tú no te vas a ir a otro lugar para que te esclavicen, no te vas a ir a otro lugar para que te exploten, no es la idea. Entonces, ¿qué estaba pasando en China para que estos señores hayan decidido venirse? Obviamente en China la estaban pasando mal. Se dice que había habido una crisis agraria, incluso había una crisis política, había una persecución, incluso hasta vinculada a la parte religiosa. Pero el punto es que los chinitos que vinieron acá, de hecho, su aspiración era mejorar, ¿no le parece? Pero lamentablemente no fue así. Fueron llevados a las haciendas en la costa a trabajar. Venían bajo contrato porque no eran esclavos, venían bajo contrato. Y entonces podían trabajar bajo contrato 8 o 10 años para alguien, ¿no? Solo podían venir varones solteros y no mayores de 30. Varones solteros y no mayores de 30. ¿Está bien? Ahora, no hemos contestado la pregunta. ¿Por qué tuvieron que venir? Allá. Es que muchos empezaron a explotar el guano en las islas y llevaban sus trabajadores, pues. ¿Te das cuenta, no? Muchos llevaban a sus trabajadores a las islas a sacar guano, porque el guano había que extraerlo. ¿Te imaginas a la gente con su pico, su lampa ahí sacando, llenando costales de guano? Ya pues, entonces, ¿qué hacía mucha gente? Llevaba a sus trabajadores. Pues. Entonces, si la gente llevaba a sus trabajadores a las islas guaneras, ¿quién trabajaba en la agricultura? Entonces, el sector agrícola estaba teniendo necesidad de trabajadores. ¿Captas o no la idea? Por eso llegaron los chinitos. Con el tiempo también los llevaron a Sacuá, ¿no? También los van a llevar. Pero bueno, ¿vamos? Como le decían ellos, los colíes. Ramón Castilla también tuvo una política de defensa nacional, buscando el equilibrio continental, ¿no? Para eso adquirió barcos de guerra como el barco Vapor Rima, el barco Guise, el barco Gamarra, y así, ¿no? Claro. Sin embargo, una de las cosas más interesantes del gobierno de Castilla es un debate doctrinario. Se llama debate doctrinario o debate doctrinal. Sí, va a haber una discusión en cuanto a los derechos que debían tener los ciudadanos. Una pregunta para usted. Cuando se logró la independencia, ¿automáticamente se eliminó la servidumbre, el anaconaje y la esclavitud? ¿Qué dice usted? La respuesta es no. Muchos peruanos campesinos seguían siendo siervos agrícolas y anaconas. Muchos
que eran descendientes de africanos, pero ya eran peruanos de nacimiento, seguían siendo esclavos. Aquí viene el debate. Primer grupo, los liberales. Los liberales eran defendidos por Pedro Gálvez. Pedro Gálvez en el Colegio Guadalupe planteó su teoría de soberanía popular. Decía que los indígenas no tienen por qué pagar tributo, debería eliminarse porque ese tributo es colonial, y que los esclavos, aunque son descendientes africanos, ya son peruanos de nacimiento, y por lo tanto no deberían ser esclavos, deben ser libres, y se les debería dar sus derechos. Por el otro lado estaban los conservadores, con su líder Bartolomé Herrera, en el Convictorio de San Carlos. Proponían la tesis de la soberanía y la inteligencia. Ellos decían, un momento, el gobierno debe ser de los más capaces. Algunos nacieron para mandar, otros nacieron para obedecer. Le preguntaron a Bartolomé Herrera, ¿qué pasaría si educamos, si lo instruimos? Porque lamentablemente la mayoría de campesinos y esclavos eran analfabetos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si los educamos, los instruimos? Si llegamos a educarlos, a instruirlos, ¿pudieran algún día tener los mismos derechos que nosotros y hasta ser gobernantes? ¿Pudieran ser gobernantes o no? Y la respuesta de los conservadores con Bartolomé Herrera fue que los indígenas no tienen el derecho ni la capacidad. No tienen el derecho ni la capacidad, Dios mío. ¿Cómo puede alguien expresarse así? ¿Se da cuenta usted? A los conservadores no les gustaba la idea de darle todos sus derechos a los indígenas y a los esclavos. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién iba a trabajar para ellos? A ellos les convenía que ellos toda su vida sean sirvientes o esclavos. ¿Para qué educarlos? Decían. Pero mira, se atrevían a decir que algunos nacieron para mandar y otros nacieron para obedecer. Mientras los liberales decían, hay que darles sus derechos, porque son peruanos igual que nosotros. Ese campesino, Yanacona, es un siervo, pero debería tener sus derechos y debería ser educado. El esclavo, claro, es descendiente de africanos, pero ya es peruano de nacimiento. No tiene por qué ser esclavo. Así que los liberales planteaban eso. Mire, este es un debate bien interesante. Hoy día, ¿acaso no existe, según la Constitución, el principio de igualdad ante la ley? Y si hablamos de ese principio, entonces todos tienen los mismos derechos, comenzando por la educación, ¿no le parece, amigo? Ahí está, ¿ve? Así que estos debates antiguos hoy son importantes. Pero ya entramos al gobierno de José Rufino Echenique, ¿ya? José Rufino Echenique, él era de tendencia conservadora, es conservador, ya, es conservador. Profe, no se vaya a molestar, pero me he olvidado cuál es la diferencia entre los conservadores y los liberales. Bueno, la semana pasada yo te enseñé que los liberales decían que el legislativo debe controlar al ejecutivo. Por eso a Lamar le decían ejecutivo débil. También te conté que los conservadores decían que el ejecutivo debe dominar al legislativo. Y por eso te dije que Agustín Gamarra era ejecutivo fuerte. ¿Ya? Pero en el debate que hemos visto ahorita, hace un momento, en ese debate los conservadores no querían que se le dé esos derechos a los indígenas y esclavos, ¿sí o no? Salieron con su tesis de la soberanía e inteligencia, que los más capaces, que los más inteligentes. Pero claro, pues si no educas al resto, si la educación es un privilegio, ¿te das cuenta? Entonces, Echenique era conservador. En su gobierno se va a firmar un tratado llamado Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, que establecía la libre navegación por el río Amazonas. Pero miren, quiero que vea el mapa un instante. Mire el mapa. Ahí está. Si usted se fija el mapa, hay una parte del Perú que antes era así, ¿no? Pero que dice acá, cedida a Brasil. Entonces, este fue el acuerdo. Ambos países, Perú y Brasil, iban a permitir la libre navegación para el río Amazonas. Ambos. Muchos dicen Perú sale ganando, profe. ¿Por qué? Porque Perú va a poder salir al Atlántico, profe. Sí, pero Brasil le dijo a Perú, mira,
para que sea justo, ¿qué tal si me das este territorio? Y Perú se dio ese territorio, aunque tú no lo creas. En serio, en serio, en serio. Sin embargo, Echenique también aprobó una ley conocida como la Ley de Inmigración Europea. No sé si usted ha escuchado hablar que en la zona de Posuso, en la zona de Oxapampa, hay descendientes de alemanes y austriacos. En la zona de Posuso y Oxapampa. Es que Echenique dio una ley de inmigración europea. Claro, claro. Según Echenique, el objetivo era poblar esa zona, ¿no? Que esa zona no estaba poblada. Entonces, ¿cómo lo poblamos? Hay que dar una ley para que se vengan pobladores europeos, ¿ah?, a poblar toda esa zona. Cuando le preguntaron a Echenique por qué tenían que ser europeos, su respuesta fue interesante, ¿eh? ¿Sabe lo que dijo? Uno, los europeos tienen otro nivel cultural. Dos, los europeos van a invertir su dinero, o sea, van a gastar, va a generar divisas. Y tres, lo que no le causó gracia a nadie, causó más bien molestia e indignación, es que dijo, si vienen europeos, de pasada mejoramos la raza. Imagínate, no, se pasó, se pasó. Pero bueno, él dio su ley, llegaron los migrantes alemanes y austriacos a la zona de Posuso, Oxapampa. No sé si usted ha escuchado hablar, ahí también existe una zona llamada Villarrica. Claro, ¿no? Pero Echenique queda en la historia por un escándalo. Sí, el escándalo de la consolidación. Yo ya te dije, la ley de consolidación era para pagar deuda interna. Entonces, ¿qué pasó? Es un caso de corrupción en el pago de la deuda interna. Ahí tenemos que Castilla se va a sublevar en la llamada Revolución Liberal, ¿no? Claro. Pero mira, un ratito acá. Mira acá. Este dibujo, quiero que observes este dibujo. Mira este dibujo. Es una caricatura de la época. ¿Ya? Esta caricatura no pertenece a nuestros tiempos, sino a esa época. Claro, en esa época también había el llamado humor político, ¿no? Los humoristas políticos. Esta caricatura, mira, muestra al Perú, porque ahí está el escudo, mira, el escudo, ¿eh? Al Perú lo muestra como que alguien está succionando totalmente sus ubres, ¿no?, de esta vaquita. Le están succionando su ubre. Y mira, hay un funcionario ahí. ¿Eso sabes qué representa? Representa cómo los funcionarios, el mismo gobernante, estaban extrayendo todos los recursos del Estado. Eso significa. En este caso, estamos hablando del escándalo de la consolidación, pues cómo estos corruptos se aprovecharon, ¿no? Cosa que estaba muy mal, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la llamada Revolución Liberal. Cuando estalla este caso de corrupción, Ramón Castilla se va a sublevar, ¿ya? Y Ramón Castilla aprobó la ley que eliminaba el tributo indígena y la esclavitud. Mira esta caricatura. Estas son caricaturas de esa época. Tú ves acá a Ramón Castilla, en su mano tiene cadenas, ¿no? La primera, al campesino, al poblador peruano le cobraban tributo. O sea, aparte que era muy pobre, le seguían cobrando tributo en la época republicana. Es increíble. El Perú ya había logrado su independencia. Quien le cobraba tributo era en el virreinato, los españoles. Mira, estamos hablando de 1854. La batalla de Ayacucho, ¿cuándo fue? 1824. Han pasado 30 años. Y al indígena le seguían cobrando tributo. Increíble. Y ya había pasado también cuánto tiempo y seguía siendo esclavo. Ya te dije. Ellos eran descendientes de los africanos que trajeron. Y eran peruanos de nacimiento. Y estaban en condición de esclavitud. ¿Qué hizo Castilla? Eliminó el tributo indígena y la esclavitud. Pero Echenique aún no había sido derrotado, profesor. No, pues. Echenique es derrotado en la batalla de La Palma. Y ahí ya Echenique deja el poder, ¿no?
Claro que sí. Castilla va a asumir por segunda vez el gobierno. ¿Ya? Ramón Castilla será otra vez presidente del Perú. Segundo gobierno de Ramón Castilla. Cuando Castilla toma el poder, ¿quiénes lo habían apoyado? Los liberales. Ahora mira, vamos a analizar un detalle, ¿ya? Vamos a analizar. A ver, mira. ¿Te acuerdas que te mencioné la discusión que había entre liberales y conservadores? Echenique, ¿qué era? Era conservador, ¿sí o no? Entonces, cuando Echenique tuvo este problema del escándalo de la consolidación, ¿quiénes aprovecharon a sacarlo? Los liberales. Los liberales se apoyaron a Ramón Castilla y lo sacaron. Entonces, ahora Castilla está en el poder otra vez, pero con respaldo de qué grupo? Los liberales. Por eso que Castilla les hace su constitución. Pues ya está ya, su constitución, ¿no? La de 1856. Pero había protestas, quejas, porque el otro grupo llamado conservadores decían que esa constitución no representaba al Perú. Claro, los conservadores decían que debe haber una constitución que represente a todos, porque es una constitución solamente liberal. Es así que en 1860 va a haber un consenso entre liberales y conservadores. Ambos grupos elaboran una constitución, la de 1860. Como esta constitución tenía de los liberales y conservadores, le llamaban moderada. ¿Saben qué es lo más interesante? Que es la constitución que más tiempo ha durado en la historia del Perú. Es la de mayor duración. Recién en 1920, cuando llegue el onceño y la guía, recién en 1920 le van a reemplazar. Pero mira cuánto tiempo va a durar esa constitución, ¿ah? ¿Sí o no? Claro. Ramón Castilla va a hacer obras que va a quedar para la historia, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tú ves a Ramón. Claro, estas son caricaturas, ¿no? Caricaturas. Pero tú lo ves acá a un Ramón Castilla que como que estuviera jugando en lo que es el alumbrado público. Lima va a tener alumbrado público recién con Ramón Castilla. Pero fíjate cómo era. Antes que no había entonces en las noches en las diversas calles de la ciudad tuve los postes, ¿no? Los postes ahí al alumbrado público, ¿no? Antes no había eso. Antes había como postes, pero que le ponían con mecheros, ¿no? Claro, encendían. Oye, pero mira acá, mira, quiero que te fijes algo. Acá hay otro ferrocarril. Es que Castilla va a hacer un nuevo ferrocarril, ¿eh? El de Lima a Chorrillos. Sí, se va a elaborar el primer mapa de la República con Mariano Felipe Paz Soldán. Él hizo el primer mapa. Se va a construir la penitenciaría de Lima. Perú va a querer un barco conocido como la Fragata Amazonas y José Boterín va a dar la primera vuelta al mundo. Se crea Loreto. Es que antes toda esa zona, ¿cómo se conocía? Antes a toda esa zona le llamaban Mainas. Mainas. ¿Quién le pone el nombre Loreto? Castilla, ¿ya? El mercado central de Lima. ¿Conoce usted por la avenida Bancay? Por la avenida Bancay el mercado central, ¿no? ¿Conoce, no? Ya está. Castilla establece el alumbrado a gas y el sistema de agua potable. Pero también vamos a tener una guerra contra Ecuador. Sí. Este es un detalle bien curioso, ¿no? Se dice que Ecuador tenía una deuda fuerte con los ingleses, una deuda que no podía pagar. Así que no se le ocurrió mejor idea que hacer lo siguiente. Ecuador le dice a los ingleses para pagarles, pero con ciertos territorios. ¿Aceptarían los ingleses? Mira, se le dice que se le va a pagar con ciertos territorios. Ya los ingleses dijeron, bueno, pues no se vas a pagar con territorio, ¿cuál es el problema, no? El único problema es que esos territorios eran peruanos. ¿Qué es eso, profe? Cuando se descubrió esto, el gobierno de Ramón Castilla no dudó y en defensa del territorio peruano le hizo la guerra a Ecuador, bueno, claro. Sí, Perú derrotó a las fuerzas ecuatorianas, Perú los derrota y se va a firmar el Tratado de Mapazingüe, ¿ya? El Tratado de Mapazingüe.
y digamos que Perú y Ecuador otra vez establecen la paz, ¿no? Ya está. ¿Qué te parece? Sin embargo, ahora vamos a hablar brevemente del gobierno de Miguel de San Román. Ya, ahí lo tienes acá el señor Miguel de San Román. Su gobierno fue breve, mira, ahí está, ¿ve? Fue breve porque va a fallecer en pleno gobierno el señor San Román, él fallece. Pero en su breve gobierno establece el sistema métrico decimal de pesos y medidas. Eso lo trae, ese es un sistema europeo, ¿no? Nosotros adoptamos que kilos, que litros, que metros, centímetros, ¿no? Ese sistema lo trae al Perú el gobierno de San Román, porque tú sabes que Estados Unidos tiene su propia medida, ¿no? Ellos usan libras, ¿no? Nosotros no usamos eso, ¿sí o no? Claro. También aplicó el sistema bimetalista, establece como unidad monetaria el sol bimetálico, podría ser de oro, podría ser de plata, aunque en el Perú más se acostumbra en esta época llamarlo el sol de plata, ¿no? Pero aquí quiero que veas, el detalle es el siguiente. Primero, con el presidente San Román, por primera vez la moneda se va a llamar sol. Sol. Y fíjate, quiero que veas aquí, aunque está algo pequeño, ¿no? Pero dice, firme y feliz por la unión. ¿Sabías que ese era el lema del Perú? El lema del Perú era así, ve, mira, de nuevo, aunque está pequeño, pero tú lo puedes ver. Dice, firme y feliz por la unión. Y acá dice 20 soles, ¿no? Soles. Entonces, a partir de este gobierno de San Román, la moneda se llama sol. Antes, ¿cómo se llamaba? Peso. Profe, pero después le van a llamar Inti. Inti le llamaron en la época de Belaúnde y después con Alan, ¿no? Ya la moneda se devaluó tanto que vino Fujimori y Fujimori establece el nuevo sol. Pero, profe, la moneda en este momento no se llama nuevo sol, se llama sol. Ah, porque el presidente Ollanta le quitó la palabra nuevo y le dejó solo la palabra sol. Bueno, curiosidades. Pero en el gobierno de San Román se establece la moneda llamada sol, que podría ser sol de oro o sol de plata. No, ya para esta época no es que la moneda era de oro puro, no, porque si la moneda fuera de oro puro lo funden, bueno, y lo venden como oro en vez de usarlo como moneda, ¿sí? Ya bañadito, profe. Ya, en tu curso de economía te habrán enseñado, ¿no? De repente valor nominal, valor real, ¿no? De la moneda. Ley de Gresham, creo, algo así te han enseñado, ¿o no? Tú sabes, petigrillo, ya, tu curso de economía. Pero el presidente San Román va a fallecer. Entonces, cuando el presidente San Román fallece, viene el gobierno de Juan Antonio Pezet. Ojo, gobierno de Juan Antonio Pezet. San Román fallece y el vicepresidente Juan Antonio Pezet no estaba en el Perú. Entonces, como no estaba en el Perú, ¿qué cosa se hizo? Atención. El segundo vicepresidente se llama Pero Díaz-Canseco. Y Pero Díaz-Canseco asume el gobierno del Perú en ausencia del vicepresidente Juan Antonio Pezet. Como Pezet no estaba, entonces Pero Díaz-Canseco asume. Dato anecdótico, ¿eh? Porque si alguien quiere que seamos totalmente exactos, cuando gobernó muy breve Pero Díaz-Canseco, llegó en Perú la expedición científica, un conjunto de barcos enviados por la corona española, según dicen, para explorar nuestras costas, porque son científicos. Bueno, en honor a la verdad, la expedición científica llega cuando estaba Pero Díaz-Canseco, pero como su cargo fue temporal, muy breve, deja Pero Díaz-Canseco y entra Pezet, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, estando Pezet, la expedición científica al mando de Luis Hernández Pinzón dice que iba a estudiar nuestras costas porque son científicos. Pero resulta, amigo, que al parecer tenían otras intenciones. ¿Será que España quería recuperar sus antiguas colonias?
¿Será que España estaba interesado en el recurso de las Islas Guaneras? ¿Será? No, profe, no sea mal pensado. España mandó su expedición científica porque querían estudiar nuestras costas, profe, son científicos. Hay expertos en oceanografía, expertos en zoología, botánica, profe. Bueno, sin embargo, va a ocurrir el denominado incidente de Talambo. ¿Tú sabes de qué es Talambo? Algunos libros dicen Lambayeque, pero yo les digo que esa sería una información algo antigua, porque yo conozco Talambo. Claro, Petigrí, ¿cómo no lo conoce? Un abrazo para la gente de Chepén, ahí está, la libertad, ¿no? La libertad. En la libertad, Chepén, ahí está la gente que conoce. Un poquito más allá está la hacienda Talambo. Claro, yo estaba ahí, ¿eh? O sea, actualmente Talambo está en la libertad, ¿ya? Muy cerquita a Chepén, donde hacen el mejor frito del mundo. Ah, no, no, no. Pero mejor no hablemos de comida, ¿no? Aunque usted desayunó, ¿verdad? Ya desayunó, ¿cierto? Ya tomaste tu desayunito, entonces ya estás bien. Bueno, bueno. ¿Qué pasó en Talambo? Volvamos al hecho histórico. En Talambo había una hacienda donde trabajadores peruanos y españoles tuvieron una pelea. Allá, el dueño era un español, ¿ya? Y en esa hacienda discutieron peruanos españoles, resultado, lo matan un español. Uy, España protestó, ¿cómo es posible? No, España estaba buscando un pretexto, pues estaba buscando un pretexto. Así que España protesta, ¿cómo es posible que esto, que lo otro? Vamos a enviar una persona para que investigue. Y llegó al Perú un comisario regio llamado Eusebio Salazar y Mazarredo. Eusebio Salazar y Mazarredo. ¿Sabe qué hizo Perú? Perú le dijo, mire señor, nosotros no aceptamos al comisario regio porque nosotros ya no somos colonia de España. El título comisario regio solo aplica a las colonias. Si España quiere conversar con nosotros, debería mandar a un ministro o a un embajador, pero no a un comisario regio, porque solo se manda comisario regio a las colonias. ¿Qué dijo España? Mira, que ni siquiera quieren dialogar, no quieren conversar, han tratado mal al comisario regio y empezaron a molestarse. Como resultado, su llamada expedición científica, escúchame, esta expedición científica, que era un conjunto de barcos, se va a las islas de Chincha y ocupa las Islas Guaneras. Qué curioso, ¿no? Sí, ocuparon las Islas Guaneras y empezaron a decir que Perú debía pagar su deuda de independencia. Así que España dijo, mira Perú, tienes una deuda con nosotros. Así que firmamos un tratado, un acuerdo. Tratado y Banco Pareja, atención, ¿ah? Tratado y Banco Pareja. Mira Perú, lo mejor sería que pagues tu deuda. Imagínate que si tú pagas tu deuda, te devolvemos tus islas. Imagínate, ¿dónde? O sea, habían entrado a nuestro territorio, según ellos, porque eran científicos. Pero ¿por qué les permiten, pues? Bueno, pues la reina Isabel II de España había pedido, por favor, que se diera facilidades a su expedición científica. Pero ahora, en el momento de la verdad, su expedición científica, más que científicos, eran barcos de guerra que se habían ido a las islas de Chincha y que decían que si no firmábamos este tratado, no nos devuelven nuestras islas. ¿Debía firmar el Perú el tratado y Banco Pareja? ¿Debía firmarlo? Era un tratado que decía que Perú debía pagar su deuda de independencia a España. El presidente PC dijo, pero es verdad, que tenemos una deuda, hay que pagar nomás, ¿qué nos queda? Hay que pagar. Más de uno decía, ¿pagar? Durante siglos España
no solo se llevó recursos minerales o metales preciosos, explotó inhumanamente a miles de peruanos. Que eso, no, es nuestro derecho de conquistador. Ahí sí, ¿no? Te conviene, tu derecho conquistador. Claro, dice, todo ese oro y toda esa plata que nos llevamos era nuestro derecho porque nosotros conquistamos este lugar. Qué interesante. Entonces, ¿aceptaría Perú pagar o no? ¿Qué dices tú? El presidente Pesek aceptó. No, sí, y se firmó el tratado. Pero esto qué ocasionó? Rebelión, rebelión. En Arequipa se subleva Mariano Ignacio Prado. Y como dice acá, Mariano Ignacio Prado derrocó, o sea, lo sacó del poder a Juan Antonio Pesek. Y declaró nulo el Tratado de Banco Pareja. Ahí está Prado. Repito, el general Mariano Ignacio Prado le dio golpe de estado pues a Pesek, lo sacó del poder y declaró que ese tratado no vale, lo declaró nulo, pero para ello tuvo que buscar el apoyo de países vecinos, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú juntos. Eso le vamos a llamar la cuádruple alianza, en la cual Prado le va a declarar la guerra a España. Claro, pero obviamente ya para eso había buscado el apoyo de países vecinos. Y para el Gabinete de la Victoria va a llamar para que dirija ese gabinete al señor José Gálvez. Acá lo puedes ver a José Gálvez, ¿no? Claro. ¿Cuál era la tarea? Sí, muy complicada, enfrentar a los españoles. La historia nos habla de dos combates famosos, ¿no? El primer combate, el combate de Actao, en la que tú vas a ver fuerzas combinadas, Perú y Chile. Escucha. Fuerzas combinadas, Perú y Chile pelean juntos y derrotan a las fuerzas españolas en el combate de Actao. Victoria de los aliados. Pero España se ensaña con Valparaíso y empieza a bombardear Valparaíso. Los ingleses presionaron para que basta de ataques, pero España ahora trasladó todas sus fuerzas al Callao. Sí, al Callao. El combate 2 de mayo. Algunas veces me han preguntado, no sé si de broma, creo que están bromeando. Me dicen, profe, ¿cuándo fue el combate 2 de mayo? No seas malo, Tigrillo, por favor. El combate 2 de mayo ocurrió en el Callao. Claro, y fue una gran victoria peruana. Con el apoyo, profe, de los aliados. Por supuesto. Pero lamentablemente José Gálvez fallece. Sí, José Gálvez Egusquiza va a morir y se va a consolidar la independencia americana. ¿Por qué dice usted que se consolida la independencia americana? Porque en esta batalla o en este combate no solo peleó el Perú, también los países vecinos como Bolivia, Chile, Ecuador. Ellos sabían que España pretendía reconquistar sus antiguas colonias. Si se perdía en el combate 2 de mayo, posiblemente el Perú iba a ser reconquistado y también las fuerzas o los países vecinos. Entonces, ¿qué importancia o significación tiene esta batalla? En esta batalla, Perú aseguró su independencia y la de otros países vecinos. Profe, ¿pero que el Perú no era libre? Claro, sino que se está consolidando, porque ya España no va a pretender más reconquistarnos, ¿te das cuenta? Claro que el Perú era libre, pero se consolida, ¿por qué? Porque ya España no volverá, ¿de acuerdo? Claro que sí. Algunos le han llamado la Segunda Guerra de Independencia, así le han llamado, la Segunda Guerra de Independencia. Bueno, son puntos de vista, por supuesto. Ya estamos entrando a la fase final del militarismo, ¿no? Claro, en realidad el militarismo va a terminar con Balta, ¿no? Mira, José Balta
va a asumir el gobierno y ahora entenderás por qué existe un hospital 2 de mayo, ¿no? Preguntado, el hospital 2 de mayo, en el corazón de los barrios altos, ¿sí o no? Claro. Conócelo, la avenida Grau, de un Huánuco, ¿sí o no? Claro, el hospital 2 de mayo, en el corazón de los barrios altos. Pero ¿por qué se llama hospital 2 de mayo, profe? Porque Perú recordaba el famoso combate 2 de mayo. Incluso hay monumentos, ¿no? La Plaza 2 de Mayo. En el Callao también, ¿sí o no? Claro, que los que son chalacos, un abrazo para los chalacos, por favor. Claro, el Hospital 2 de Mayo. Pero el Hospital 2 de Mayo está en Lima, en la Avenida Grau. Yo conozco ese hospital porque yo he vivido de niño, con mi infancia, ¿no? En los barrios altos. Y así que ese era el hospital. Lo que me gustaba de esa zona es que, aunque pasaban cosas feas a veces, el hospital estaba cerca. Así que ahí estaba el hospital siempre. Claro que sí. Ahora con esto del COVID, la noticia salía, ¿no? Ahí estaba el hospital de más. Claro, yo ya no vivo por esa zona, ¿no? Pero con nostalgia le cuento a mis hijos, a mi esposa, que parte de mi infancia fue por esa zona, ¿no? Parte de mi infancia. Bueno, tiempos que ya pasaron. Pero siempre hay un cariño gigante, ¿eh? Hay un cariño gigante a esa etapa de nuestra vida. Nunca hay que ser desmemoriados ni ingratos, nunca, nunca, nunca. Tus raíces, al menos yo las tengo en mucha estima. Se derriban las murallas de Lima. A ver, amigo, ¿sabía usted que Lima antes estaba amurallado, pues? Claro. ¿Usted escuchó la expresión el cercado de Lima? ¿Por qué tú decías el cercado de Lima? O algunos todavía dicen, ¿ah? El cercado de Lima. A veces sale un periodista en la tele, ¿no? Sale el periodista y dice, nos encontramos en el cercado de Lima, dice, ¿no? Cercado de Lima. Bueno, es que en la época del virreinato había un virrey llamado Melchor de Navarra y Rocafull. En el virreinato, el virrey Melchor de Navarra y Rocafull, él mandó hacer murallas. Lima fue amurallada. ¿Por qué? Porque había el temor de que los piratas nos invadan. Los piratas amenazaban con desembarcar en Lima y saquear Lima. Quiere decir que sí hubo murallas, claro, bueno. ¿Usted ha escuchado hablar de, a ver, por la avenida Bancay está la plaza de toros Hacho, por ahí, ¿no? ¿Lo ubicas? Pero ya, mejor en la parte de Hacho, pero donde venden libros usados, Amazonas se llama, ¿no? Amazonas, donde venden los libros usaditos, ¿sabes? ¿Cuántos han ido a comprar su librito, no? Ya está, vino hoy en Tigrillo. En esa zona hay un puente, por la avenida Bancay, le llaman el puente Balta, ¿o no? Claro, pues, ¿no? Fíjate cómo era ese puente es macizo, ¿sí o no? De roca, ese puente es macizo, ¿no? Mira de qué época viene, pues, de esa época de cuando todavía existía la muralla de Lima, ¿no? También se construyó el Palacio de la Exposición, que para que te ubiques es donde está el MALDI, el Museo de Arte de Lima. Claro, se dice que un inventor peruano, Pedro Ruiz Gallo es un reloj famoso, ¿no? Pero también en el gobierno de Balta se va a firmar un contrato con la casa judía francesa Dreyfus. ¿Ya? Ahora, a José Balta se atribuye la mayor política ferrocarrilera, los ferrocarriles. Para eso se va a contratar los servicios de Henry Meigs, un ingeniero de Estados Unidos. ¿Ha escuchado hablar del ferrocarril Lima-La Oroya? Las personas que son del centro de repente conocen ese ferrocarril, ¿no? El ferrocarril del centro. Ese ferrocarril pasa por la parte de Ticlio, La Oroya. ¿Nunca has pasado por ahí? ¿Nunca has viajado con la familia por Ticlio, por La Oroya? ¿Has pasado o no has pasado? Con bus. Bueno, con bus, pero en tren. Ya, ese ferrocarril se hace en el gobierno de Balta.
¿Qué diferencia con los ferrocarriles de la época de Castilla? Es que los ferrocarriles de Castilla eran urbanos, pues. Lima Callao, Lima Chorrillos. Pero el ferrocarril que empezó a hacer Balta era un ferrocarril en la zona altoandina. Un ferrocarril que iba a pasar por la zona de La Oroya, Ticlio, no sea malo. Para eso se contrató al gran ingeniero Henry Meix. Pero como Balta firmó el contrato Dreyfus con una casa judío-francesa, ese contrato Dreyfus era para la venta del guano. ¿Quiénes se molestaron? Los consignatarios, porque ahora se quedaban sin chamba. ¿No ves que ahora los que iban a vender el guano era la casa judía Dreyfus? Es judío francés. Los ex consignatarios se molestan y forman su partido político, el Partido Civil, cuyo líder es Manuel Pardo, y ganan las elecciones. Sin embargo, los hermanos Gutiérrez se sublevan. ¿Qué? Sí, los hermanos Gutiérrez se sublevan y toman prisionero al presidente Balta. Eran unos jóvenes militares. Los hermanos Gutiérrez toman prisionero a Balta y le exigen que anule las elecciones. Sí, así como lo escuchas. Le exigen que anule las elecciones. Balta se rehusó y le dijeron que si no anulaba las elecciones, moría. No puede ser, profesor, ¿cómo van a hacer eso? Y aunque tú no lo creas, cumplieron su palabra. Mataron al presidente Balta. Sí. El pueblo salió a las calles, todos a una, fue en Torrejón. El pueblo estaba disgustado. ¿Cómo es posible que hayan matado al presidente Balta? ¿Cómo es posible que estos no quieran respetar la voluntad popular? Es así que se dice que el pueblo linchó a los hermanos Gutiérrez. Y mira, las pinturas de la época, las caricaturas de la época muestran que a los hermanos Gutiérrez los colgaron en los campanarios de la catedral. Mira, ahí está, no es broma. ¿Sí o no? Profe, pero esa es una pintura, profe, eso no es una foto. Bueno, no es una foto, es una pintura. Pero así lo ilustran los hombres de la época, ¿no? Que así acabaron los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y ya sería el primer civilismo, ¿no? Ya esto no sería propiamente militarismo, ¿no? Ya es parte del capítulo, pero ya terminamos con el primer civilismo. En el primer civilismo es Manuel Pardo quien va a asumir el gobierno del Perú. Él no es militar, por lo tanto, bien claro decimos, primer civilismo. Él es el primer presidente civil del Perú. Él establece el estanco del salitre. Hoy nosotros hablamos, ¿no?, que Perú tuvo su era del guano, que tuvo su etapa del salitre, ¿no? El primer presidente civil del Perú establece el estanco del salitre. ¿Qué cosa era el salitre? También un recurso que podía usarse si usted quería como fertilizante. Pero no, profesor, disculpe, está equivocado. El salitre le daban un uso industrial. Lo usaban para hacer explosivos, para hacer pólvora, profe. Por eso el salitre le interesaba a las potencias como Inglaterra. No lo veían como abono, lo veían como un insumo para hacer explosivos o pólvora, profe. Y Perú tenía salitre. El presidente Manuel Pardo tomó una decisión. Todas las salitreras que están en Tarapacá van a ser expropiadas. Significa que el Estado se va a apropiar de esas salitreras. Les va a quitar su propiedad a los inversionistas extranjeros. Eso va a causar mucho disgusto y va a traernos consecuencias. Cuando gobernó este señor, se crea la Escuela de Ingenieros, que hoy llamamos UNI. Pero mira, la UNI, ¿en qué año se crea? 1876. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Cuando te conté la historia de San Marcos, te dije que San Marcos se crea en 1551. ¿Se da cuenta usted? Hay diferencia, ¿no? En tiempo. Pero su primer nombre fue Escuela de Ingenieros. Hoy es cierto, hoy se llama UNI, pero quien le pone el nombre UNI es la época del señor Manuel Odría, ¿no?
Eduardo de Havish es el fundador. Yo tengo una pregunta. Cuando tú estás por la avenida Panamericana, estás por la Panamericana, llegas a Havish, ¿no? Y la avenida Havish te conduce directo hasta la Tupac y choca en la Uni, ¿sí o no? Ahí termina, ¿sí o no? De la Panamericana, Havish, de frente llegas hasta la Tupac y ahí está la Uni. Ahora entenderás por qué la avenida se llama Havish, ¿ve? Cuando tú subes a tu combi, Custer, dices, baja Havish. Ya. Entonces ya sabes por qué, ¿ah? Y acá está su monumento. En la Uni tiene su monumento, el señor Eduardo de Havish. Para terminar la parte teórica, Chile empezó a prepararse militarmente con apoyo de Inglaterra. Chile. Ante esa situación, Perú también va a tomar sus recaudos, ¿no? Perú va a firmar un tratado con Bolivia, un tratado de mutua defensa. Ya por el Perú, José de la Ribagüero, descendiente, y Juan de la Cruz Benavente. Pero la otra semana que hagamos la Guerra del Pacífico, ya les contaré un poquito más. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a las preguntas, de jóvenes, hay que practicarse o no. Es momento de practicar. Ya está, ¿ya? Y como tú eres un tigrillo, me vas a ayudar a resolver. Pero no, ahí no, cuidado. Tú me vas a ayudar a resolver, ¿ah? Ya sabes, yo sé que los buenos chicos participan. Tú andas en el chat escribiendo tus claves. Tú escribe nomás, hijo, y dentro de un rato yo voy a estar mirando. Porque dentro de un rato vamos al chat y ahí en el chat vamos a ver todos los jóvenes que han estado participando, ¿sí? Yo prefiero concentrarme ahorita y después me voy al chat, ya. Después me voy al chat. 1. Sobre la era del guano indica la pronunciación correcta. Vamos a ver, ¿ah? 1. Se comercializó el guano bajo el sistema de consignaciones. ¿Verdad? Se eliminó el arrendamiento. Mira, el arrendamiento es un sistema anterior a las consignaciones. Era simplemente contrato de explotación. Alguien pagaba los derechos y podía explotar el guano que quisiera. El arrendamiento se había establecido con Agustín Gamarra. Entonces Castilla elimina eso. Correcto. 1 y 2 son correctas. 3. Ramón Castilla fue el presidente más importante de esta etapa. Por supuesto, claro que sí. 1, 2, 3, ya está, profe, ya está. 4. José Rufino Echenique aprueba la ley de inmigración china. No. Quien aprueba la inmigración china es Ramón Castilla. Por lo tanto, 1, 2, 3, usted marcó de forma exitosa la A, letra A. Muy bien. Vamos a la 2. Sobre el primer gobierno de Castilla indique la proposición correcta. Vamos a ver. Firmó el contrato de Dreyfus. Aprobó la ley de inmigración europea. Aprobó el primer presupuesto de la República. Firmó el tratado de Banco Pareja. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué marcaste, querido? ¿Qué marcaste, por favor? Muy bien, claro. El primer presupuesto de la República, la C de campeón. Cito, profe. Sobre la era del guano, señale si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Acá te quiero ver. Y ante todo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Ya tienes o no? Espere, ya te voy a esperar. O vamos resolviendo. Tú más o menos vas marcando. A ver, dice. El escándalo de consolidación ocurrió en el gobierno de San Román. Falso. Fue con Echenique. La primera es falsa. Ya está, ya está. O sea que puede ser la B o la C nomás. Ya está. El ferrocarril Lima Callao se construyó durante el gobierno de Castilla. Sí. Falso, verdadero. Ya está, profe, ya está. Ya, no marque más. Espérate. Bartolomé Herrera propone la tesis sobre inteligencia. ¿Verdad? Pero Gálvez tiene soberanía popular. ¿Verdad? Por lo tanto, profe, de forma exitosa, la B. Falso y 3 verdaderos. Listo. 4. Ahora, a ver, Tigrillo, yo he contado estos. Tú has estado atento a la clase, tú sabes de quién estoy hablando, ¿eh? Autor de El pueblo tiene la capacidad ni el derecho a hacer leyes. ¿Quién se atrevió a decir eso? ¿Qué cosa? Que el pueblo... ¿Pero quién puede haber dicho eso? Yo te conté, yo te he contado. Muy bien, Bartolomé Herrera, el que defendía la tesis de la soberanía inteligencia, el gobierno de los más capaces, así decía, ¿no? La de doctor. Ya está, seguimos. Tigrillo, quiero verte, quiero que te luzcas. 5. La imagen que observa se relaciona con la prosperidad falaz. Profe, espérese un ratito. ¿Prosperidad falaz? Así también se llama la era del guano.
es otra forma de llamarlo. La palabra falaz es algo que aparenta ser verdad, pero es falso. Perú tuvo mucho dinero, pero lo despilfarró. Hubo corrupción. Fue una prosperidad falaz. ¿Ya? A ver qué estamos viendo ahí, ¿te acuerdas o no? Yo ya te hablé de esa imagen, ¿ah? ¿Te acuerdas o no? Aquí tú lo ves a Echenique. Y como si esto fuera el Perú, ¿no? Simbólicamente está succionando todo de las ubres, ¿no? Las vacas tienen sus ubres, ¿no? Claro. Y esto representa el escándalo de conciliación, la D, doctor. La 6. Yo creo que la 6 no vas a tener ninguna dificultad. La 6, vamos, la 6. Las consignaciones fueron, vamos, tigrillo, vamos. Claro, la C, la venta del guano del Estado, encargado particular de una comisión, la C, campeón. La 7, es para ordenar, orden cronológico, orden. No se trata de aprenderse fechas. Si tú conoces el proceso, lo relaciona. No trates de memorizar fechas, nada que ver. A ver. Mira, primero, ley migración Chile es Castilla, ¿sí o no? Ya, primero es Castilla, entonces yo debo comenzar con 2, ¿o no? Antes, ¿hay algo más? Ya, de Castilla, ¿qué sigue? Echenique, escándalo de consolidación, Echenique, 2-3, ya. ¿Qué sigue de ahí? San Román, ¿o no? San Román, Sol de Plata, y luego viene incidente de Talambo, con PSEC. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. La D. ¿Está bien? 8. El contrato Dreyfus firmó en el gobierno. A ver, ¿te acuerdas? Contrato Dreyfus con una casa judío-francesa, exclusividad en la venta del guano, con José Balta, profesor. Muy bien. Ya para terminar. No se olviden que al final, en la última diapositiva, yo le pongo las claves de la tarea. Ustedes ya saben ya. Lo que yo pongo son claves de la tarea. Porque lo que estamos haciendo ahorita lo estamos resolviendo juntos. Relaciones correctamente. Tratado de Herrera Ponte Ribeiro. A ver. Prado forma el acuerdo de alianza. 3. Ya está, 3. Ya está, profe, no hay más. Castilla. Pampa 5, 3, 4. Ya está, profe, ya está. Balta, contrario 2, la C campeón, al toque nomás, la C campeón. 10, la independencia americana se consolidó con qué combate, se consolida, vamos, si aprendimos, con el combate de 2 de mayo, mi profesor, la C, excelente la C. Y ahora vamos a dejar de compartir porque llegó el momento que me voy con mis estudiantes al chat. Ahí está, lo justo. Y entonces, ahí están todos mis tigrillos, por favor, siempre agradeciendo a todos mis tigrillos. Vamos a ver. Ahí está, todos mis tigrillos han mandado su respuesta. Es emocionante ver que todos mis tigres participan activamente. Un abrazazo, un saludo cordial a todos ellos, a todos, sin discusión. A nuestro amigo Joel Francisco, a Valeria, a Lucero, a Denis, Adriana, Lucas, Maida, Mayrin, Jean-Pierre, Valeria, Lucero, Fabiola, Adriana, algunos repiten, ya que importa, Marjorie, Maida, Ángel, Fiorella, Luis Fernando, Lucas, Joaquín, Joel Francisco, Valeria, Ana Paula, Fabiola y Pilar, Marjorie, Dayana, Adriana, Margarita, y a todos los que me han escrito, muchas gracias. Ahora lo que deseo es que me escriban sus preguntas, por favor. Escríbanme sus preguntas. Ya, Ángel Anthony, correcto. Ya, Karen Bejarano. Muy bien. Toditos están ahí, excelente. Pero ahora llega el momento de las preguntas. Vamos, saludos a todos, sin excepción, a todos mis alumnos. Ahí está. Ya se animó la amiga Karen Bejarano, gracias. Y al resto, escriban sus preguntas, escriban. Mira, vale de hoy y de temas anteriores también, también acepto, de hoy y de temas anteriores, porque lo otro recién vamos a estudiar, o sea que todavía no te adelantes.
Ah, ya, claro. Bueno, mira, Karen, lo de liberales y conservadores va a ser muy preponderante todavía hasta el primer civilismo, porque ya el primer civilismo ya surge el partido civil, pues, ¿me entiendes? O sea, ya con el primer civilismo de Manuel Pardo ya aparecen partidos, que el partido civil es el primero de la República. Y luego, la reconstrucción nacional, aparecen más partidos. Aparece liberal, constitucional, demócrata, ¿ve? Y entonces ya a partir del primer civilismo ya hablamos de partidos políticos. Gracias, Karen, muy amable. Ahora pregunta Laisha Elini Yescas, pregunta. Ah, gracias, Laisha. Qué pregunta tan interesante. Ella dice, ¿qué territorios peruanos ofreció Ecuador a Inglaterra? Una zona conocida como Bombonaza y la otra se llamaba Pastaza. Bombonaza y Pastaza, que aunque sí sean pequeñitos, no importa, eran del Perú, ¿sí o no? Y Perú tenía derecho a reclamarlos y defender. Por eso Ramón Castilla les hace la guerra y Perú lo derrota a Ecuador y se firma el Tratado de Mapazingüe. Inglaterra tuvo que aceptar que obviamente le estaban dando algo que no era suyo, ¿no? Por supuesto. Vamos, vamos, escriban sus preguntas, escriban, no sean tímidos, por favor. Escriban sus preguntas, escriban. Espero preguntas. Anímate, anímate. Si de esta clase no tienes preguntas de temas anteriores, ahí está. Profe, en la tarea anterior hubo algo que no me cuadró. Mándame tu pregunta, mándame tu pregunta. Yo con gusto te voy a contestar. Escribe, hijo, escribe, escribe. Ya está, ¿ves? Ya está, ya mandó mi amigo Ronald. Ronald acaba de escribir, ¿ah? Ah, ya Ronald, con mucho gusto, Ronald, no hay problema. Ronald nos pide un súper repaso. Ahí está, no hay problema. Vamos a hacerlo breve, pero vamos a hacer un súper repaso, como dice usted. En el primer gobierno de Castilla, ya, no olvide, se establece el primer presupuesto de la República, la ley de inmigración china, la ley de consolidación, ¿eh? En el gobierno de Echenique ocurre el escándalo de la consolidación, corrupción en el pago de deuda interna y la ley de inmigración europea, ¿no? En el segundo gobierno de Castilla se aprueba la Constitución de 1860 y en el segundo gobierno de Castilla se establece el alumbrado público, ¿de acuerdo? Luego viene San Román y San Román establece como moneda el sol y también el sistema métrico decimal. Con Juan Antonio Pesce tuvimos el incidente de Talambo y también el Tratado de Banco Pareja. Con el gobierno de Prado, Prado le declara la guerra a España y en el combate 2 de mayo Perú derrota a los españoles. En el gobierno de Balta se firma el contrato Dreyfus y hay la mayor política ferrocarrilera. En el gobierno de Manuel Pardo es el primer presidente civil, establece el estanco del salitre y firma el Tratado de Mutua Defensa con Bolivia, ¿no? Y también se crea la UNI o la Escuela de Ingenieros. Disculpa, amigo, pero ese es un súper repaso. No hay problema, no hay problema. Ya, cómo no, mis amigos. Luego pregunta la señorita, dice Teresita Esther. Teresita, acabas de leer de Nicolás de Piérola, me dices, ¿no? Claro, es que Nicolás de Piérola era su ministro de Hacienda de Balta. El ministro de Hacienda es como decir ministro de Economía en aquella época, ¿no? Entonces, el ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, le aconsejó a Balta firmar un contrato, ya sea con una empresa nacional o extranjera. Le dice, mire, señor, no hay plata. Después de la guerra hemos quedado sin plata. Yo le recomiendo firmar un contrato con una empresa que haga pues la mejor oferta. Entonces, es Nicolás de Piérola quien le aconseja firmar el contrato Dreyfus a José Balta. ¿Ya? Así que está bien lo que has leído, Teresa. Muchas gracias. Nuestro amigo Carlos Alfonso le ha puesto la parte gastronómica. Bueno, siempre cuentan, ¿no?, que el chaufita es producto de que los migrantes chinitos, ¿no? Sí, los migrantes chinitos sembraban el arroz claro
y también pues traían sus propias verduras, ¿no? Y trataban de cocinar de acuerdo a lo que ellos podían. Sí, 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 correcto, correcto. Algunos elementos asiáticos con lo peruano, pero el arroz chaufa es peruano, ¿ah? El arroz chaufa es bien peruano, claro que sí. Muy bien, muy bien. Claro. Lucas Joaquín pregunta, ¿en qué consistió la Constitución de 1856 y la de 1860? Amigo Lucas, la de 1856, segundo gobierno de Castilla, era liberal. Como Castilla lo había sacado Echenique, los liberales estaban en el poder, ¿sí o no? Pero hubo oposición, los conservadores se oponían. Por eso Castilla en 1860 decide que se haga una nueva constitución, pero que tenga de ambos grupos, que sea una constitución moderada, porque tendría de los liberales y conservadores. La de 1860 es la de mayor duración de la historia, amigo Lucas Joaquín. Muchas gracias. ¿Cómo no? Ya. Jean-Pierre, ya hicimos el repasito ya. Seguro has escuchado que hemos hecho un repaso veloz. Ya lo hicimos ya. Ángel Anthony, ¿el Tratado de Apacingua en qué consistió? En el segundo gobierno de Castilla, Perú tiene una guerra con Ecuador. Luego que Perú derrota a Ecuador, Ecuador reconoce su error de haber estado entregando territorios peruanos a los ingleses, se aclara el asunto con los ingleses y se firma la paz. El Tratado de Mapazingüe es la paz entre Perú y Ecuador en 1860, luego que Perú lo derrotó en una guerra, amigo Ángel Anthony. Ya, gracias Juan Joel Oyola pregunta, ¿cuándo fue el escándalo de la consolidación? En el gobierno de Echenique, en el gobierno de Echenique, y contra él se subleva Castilla, ¿no? ¿Ya? Sí, el escándalo de la consolidación fue un caso de corrupción. Miren, jóvenes, hay un libro que trata de la historia de la corrupción en el Perú. Sí, y la verdad es que uno se sorprende la cantidad de casos de corrupción, ¿no? Es impresionante. No, en honor a la verdad, amigo Óscar Alonso, la expedición científica exactamente llega cuando estaba Pedro Díaz Canseco. O sea, si somos así, exactos, precisos, con Díaz Canseco. Pero todo lo que pasó con la expedición científica pasó cuando estaba PC, ¿o no? Por ejemplo, en el incidente de Talambo estaba PC. Llegó el comisario Regio, estaba PC. Digamos que lo de Díaz Canseco es algo circunstancial nomás, ¿ah? Circunstancial. Tendría que ser bien antojadizo para decir, ¿no? ¿Quién gobernaba cuando llegó? Así, bien antojadizo, ¿no? Pero es bueno saberlo, así que no hay ningún problema. Díaz Canseco es cuando llega, pues, en honor a la verdad, ¿sí o no? Claro. Ya, Rocío Miriam, la ley de manumisión es la libertad para los esclavos. Claro, manumisión tiene que ver con la libertad de los esclavos. Así que es eso, la libertad de los esclavos que decreta Castilla, pues. Una vez que Castilla elimina o derrota, mejor digamos, derrota a Echenique, ¿no? Ya pues se aplicó, ¿no? De forma definitiva, ¿no? Claro. Ya, el contrato JICS es un contrato para la venta del guano con una empresa extranjera, pero ¿bajo qué sistema? Consignaciones. ¿Ya? Repito. La casa JICS es una casa extranjera que vendería el guano bajo el sistema de consignaciones en el gobierno de Castilla. Ya te he dicho que consignatario es todo aquel que vendía el guano a cambio de una comisión, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? Luego pregunta Jean-Pierre. Ya, mira, la venta del guano se va a dar en diversas etapas. Ya había comenzado en el gobierno de Agustín Gamarra, pero ahí el sistema se llamaba arrendamiento. El arrendamiento es que alguien arrendaba o alquilaba porque pagaban su derecho de explotación, ¿sí o no? Ok, no hay ningún problema. No se preocupe, amiga Karen, no se preocupe. Ok, todo bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, pero yo le pregunto a ustedes, amigos, escúchenme por favor. El arrendamiento es un sistema, ¿no? También va a haber otro sistema. Consignaciones, ese con Castilla. Y después viene el contrato Dreyfus. O sea, son diversos sistemas para la venta del guano, ¿ya? Pero el más famoso es las consignaciones, con Castilla, ¿no? Es el más famoso, ¿ya?
Marjorie Dayana está preguntando en qué consiste el estanco del salitre. La palabra estanco significa monopolio estatal. Cuando dice estanco significa que el único que lo va a vender es el Estado, sin intermediarios, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice estanco el salitre, vuelvo a repetir, solo es el Estado el que vende. Pero había un problema, ya había empresas extranjeras en esa zona, en Tarapacá, pues. Perú tenía salitre en Tarapacá. Si el Estado dice que va a ser el único en vender y hay empresas extranjeras, ¿qué implicaba eso? Por eso el gobierno de Manuel Pardo establece la expropiación de salitreras de Tarapacá. Pero eso le generó problemas, claro. Ya, pero, claro, ¿no? José Eduardo Lizarbe. Es bueno hacer unas precisiones, amigo. Es bueno hacer unas precisiones. Con Castilla son las consignaciones, pero contrato Dreyfus es con Balta. Ya para ese momento Castilla no estaba. Cuando hablemos del contrato Dreyfus es con José Balta, y los que sí se van a molestar son los consignatarios. ¿Por qué? Porque los han dejado sin el negocio, pues. Porque con el contrato Dreyfus los que iban a vender eran una sola empresa extranjera. Ya los consignatarios se quedan sin chamba, sin trabajo, ¿sí o no? Pero ya se habían hecho ricos, es verdad, ya se habían hecho ricos. Así como vimos en la parte introductoria, ¿no? Hay bien vestidos, elegantes, claro, se habían hecho ricos vendiendo guano. Juan Joel Oyola, mira, como Castilla tenía dinero por la venta del guano, Castilla hizo obras públicas, no se puede negar, ¿no? Hizo obras públicas. Castilla también pagó deuda, tanto interna como externa. Lo que algunos sí reparan es que Castilla no modernizó al Perú al hacerlo un país industrializado. No era tan simple, ¿eh? No era tan simple. Claro, pero sí. Historia de la corrupción. El libro se llama Historia de la corrupción. ¿Ya? Ángel Anthony, gracias. Pone estanco igual monopolio. Claro, el Estado, o sea, la idea de la palabra estanco, amigo Anthony, es que el Estado es el que va a controlar ese recurso. Y si solamente es el Estado, es un monopolio o no. Pero algunos dicen monopolio estatal. Claro. Muy bien, gracias, Laisha. Bueno, habría que analizar bien la pregunta, amigo Joel Oyola, ¿no? Porque no tengo unas alternativas que me den una idea, pero yo le podría decir en general, Juan Joel, que si hablamos de migración europea, la migración europea fue enviado a la zona selvática, más que altoandina. Claro, si hablamos de migración europea, austriacos, alemanes, fueron a la zona de Posuso, Zapampa, es zona selvática. De hecho, son los conservadores, pues. Los conservadores que decían que por ser europeos tenían mayor cultura, iban a aportar divisas, y aunque lamentablemente, amigo, también pensaban, ¿no? Pensaban que iba a mejorar hasta la raza. Imagínate, Juan Joel. Claro. Sí, el estanco del salitre es en el gobierno de Manuel Pardo. Muy bien, Ángel Anthony. Gracias. Claro que sí. Gracias, Juan Joel Loyola, y gracias, Ángel Anthony. Ya estamos por empezar su práctica y ya ustedes saben que durante la práctica yo me silencio para que ustedes puedan dedicarse solamente a resolver, ¿no? Pero, como siempre, sus preguntas han estado bien interesantes, bien interesantes. No hay ningún problema. Ya se preparan, ya que ya están por empezar su práctica o su examen diario, ¿no? Y yo siempre me alegro cuando ustedes también me escriben cómo les ha ido, ¿no? Es algo que a mí también me causa mucha alegría. Siempre me causa mucha alegría saber que les va bien a ustedes. Pero no hay que dormirse, hay que seguir trabajando todos. Hay que seguir todos trabajando. No hay que confiarse, no hay que confiarse.
Siempre hay que trabajar más y más para sacar no solo buenas notas, sino que usted pueda desarrollarse en todo sentido, ¿no? Muy bien, entonces yo me voy a silenciar para que ustedes se dediquen netamente a su práctica, ¿de acuerdo? Así que a todos les deseo lo mejor en su práctica o examen diario.